Con la historia en los talones. Hola, muy buenas a todos. Esto es Con la historia en los talones, un podcast para saber un poquito más de historia. Vamos a intentar contactar con nuestra amiga artificial Pepa desde algún lugar de la galaxia. Pepa, a ver, ¿estás por ahí o no estás? Hola, David. Conectada y cargada de datos. Saludos a todos los que escucháis Con la historia en los talones. Da gusto ver que os mola la historia. Hoy os vamos a contar todos los tejemanejes que existieron en la creación de la radio. ¿Sabíais que en la invención de la radio hubo más gente implicada que en el Watergate? ¿Os imagináis incluso cómo fueron los primeros artilugios para transmitir sonido hace más de 100 años? ¿Por qué se sigue considerando a Marconi como el padre de la radio si probablemente aportase mucho menos que otros inventores? No os mováis, que hoy os lo vamos a contar todo y todo. Históricamente, Marconi se considera el inventor de la radio según la patente registrada el 2 de junio de 1897. Sin embargo, la radio técnicamente nació el 12 de diciembre de 1901 cuando Marconi logró cruzar el Océano Atlántico con ondas radioeléctricas. Pero lo que realmente hizo Marconi fue basar su trabajo en avances previos realizados por otros científicos, por lo que el inventor de la radio, o padre de la radio, o demás cosas que se dicen de él, pues no lo fue del todo. Para entender cómo nació la radio, nos hemos de remontar hasta mediados del siglo XIX para encontrarnos con la invención del telégrafo de manos de Samuel Morse. Hijo de un pastor calvinista y un destacado geógrafo, Morse fue un estudiante de la leche. Estudió matemáticas, filosofía y hasta veterinaria equina, que todo el mundo sabe lo importante que es la veterinaria equina para inventar y usar el telégrafo. En 1810 se gradúa con honores con lo que se conoce como la Phi Beta Kappa, que la mayor parte del mundo no tiene ni pajolera idea de lo que es, y bueno, lo podemos buscar. No sé si, Pepa, ¿tienes tú algún dato que nos pueda iluminar sobre la Phi Beta Kappa? Beta Kappa, o simplemente Pi Beta Kappa, es una sociedad de honor académica de Estados Unidos. Su misión es celebrar y promover la excelencia en las humanidades y las ciencias e introducir a los estudiantes más destacados de las artes y las ciencias en las universidades líderes de Estados Unidos. En sus años de estudiante, Morse descubre su vocación por la pintura y decide dedicarse a ella. Es más, se mantuvo financieramente con la pintura durante mucho tiempo, aunque realmente su interés por el mundo de la electricidad era lo que le quitaba el sueño. Y ese interés por la electricidad culmina cuando regresa de un viaje por Europa en el año 1832, donde conoce a un tal Charles Thomas Jackson, que era un médico inventor apasionado por los adelantos eléctricos. Era otro friki de aquella época, para que nos entendamos. Pero bueno, que al final a Morse se le ilumina la mente y concibe la idea de un sistema en el que un impulso eléctrico puede moverse a través de un alambre. El 6 de enero de 1833, Morse se arma de valor y realiza la primera demostración pública de su método. Y la historia le sale fetén. Este invento se convierte en un método de comunicación a larga distancia sencillo y rápido, de lo más novedoso que se había ideado hasta la fecha, aunque todavía había mucho camino que recorrer. El señor Morse se convertiría en profesor de Bellas Artes en la Universidad de Nueva York y, como podéis adivinar, no solo se iba a dedicar a los pinceles, aunque su pasión por la electricidad crecía a medida que pintaba. En 1837 encuentra a Alfred Vail, un inventor dispuesto a brindarle la ayuda técnica que necesita gracias a la empresa familiar de este, y además consigue que un congresista del estado de Maine le dé la pasta para el proyecto, así que juntos consiguen desarrollar un sistema de telégrafo que transmite mensajes en un código de puntos y rayas, naciendo así el código Morse. Samuel Morse dedicó el final de su vida a financiar obras culturales y benéficas, al tiempo que tuvo que defender su invento en numerosos juicios. No paró hasta que en 1854 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le concediera la patente del invento.
Hay que tener en cuenta que en Inglaterra se le adelantaría Charles Wheatstone, que ya había consolidado la idea en 1845 experimentando con la telegrafía submarina por cable. Eso, y que Morse patentó el invento y de algún modo le dio una patada en el culo a Alfred Vail a la hora de repartir ganancias, pero bueno, eso es otro debate. Y otro señor que entra en juego es el gran físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, un cerebrito que revolucionó nuestra comprensión del electromagnetismo y cuyo nombre está eternamente vinculado a la unidad de medida de la frecuencia, el hercio. Hertz procede de Hamburgo, de una familia de origen judío que se había convertido al cristianismo. Desde joven ya demuestra que tiene una mente prodigiosa y una curiosidad que le lleva a aprender cosas tan variopintas como la carpintería o incluso el torno. Pero a Hertz lo que le molaba era la física, por lo que se va a estudiar a Berlín y se embarca en una carrera como profesor de física teórica en la Universidad de Kiel primero y después en la Universidad Karlsruhe, o algo así, porque el alemán y yo pues no somos muy buenos amigos, pero bueno, fue en esta última universidad donde realiza sus experimentos más importantes. Inspirado por los trabajos de James Clerk Maxwell, Hertz demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas, construyendo un emisor y un receptor en su laboratorio. Este descubrimiento revolucionario allanó el camino para el desarrollo de las telecomunicaciones modernas. Además de sus contribuciones a la ciencia, Hertz también hizo importantes avances en el campo del efecto fotoeléctrico, un fenómeno que más tarde sería explicado por Albert Einstein. Lo que hizo Hertz fue construir un circuito oscilante que producía unas ondas electromagnéticas que eran capaces de trasladarse por el espacio y ser detectadas por un cable eléctrico a modo de antena, que a su vez producía una corriente eléctrica también oscilante, similar a la del circuito de origen. Trágicamente, la brillante carrera de Hertz se interrumpe por unos problemitas de salud que lo llevaron a su prematura muerte en 1894 a la temprana edad de 36 años. Pero lo que hizo este genio fue adelantar un trabajo que sentaría las bases para la era de la comunicación inalámbrica, comenzando por la telegrafía sin hilos. Estas ondas que él descubre fueron llamadas de hecho en su nombre ondas hertzianas, por si os suena y no lo sabíais algunos. La humanidad se encontraba así a finales del siglo XIX con un avance científico que revolucionaría la forma en que nos comunicamos hoy en día. Pero aún había más. En el año 1890, el francés Edward Branly construye un dispositivo que marcaría un hito en la historia de la ciencia, el cohesor electromagnético. Branly, un visionario de su tiempo, había dedicado largos años de estudio y experimentación a la búsqueda de una forma de demostrar la existencia de las misteriosas ondas electromagnéticas postuladas por Heinrich Hertz. Su perseverancia finalmente dio frutos cuando logró construir un ingenioso dispositivo capaz de captar y registrar estas ondas. El cohesor de Branly era una obra maestra de la ingeniería simplista. Consistía en un tubo de cristal cuidadosamente sellado, en cuyo interior había introducido pequeñísimas limaduras de hierro entre dos polos de metal conectados a una pila eléctrica. Esta configuración parece simple, pero ocultaba un potencial verdaderamente revolucionario, sobre todo en aquella época. Cuando una onda hertziana atravesaba el ambiente, el cohesor reaccionaba de manera sorprendente. Las limaduras de hierro de repente cobraban vida ante la presencia invisible de la energía electromagnética. La conductividad aumentaba y esto permitía que una corriente eléctrica fluyera a través del dispositivo. Y así, en un instante de magia científica, el cohesor de Branly se convertía en el testigo silencioso de un fenómeno sin precedentes. La corriente eléctrica hacía ahora resonar un pequeño timbre eléctrico anunciando al mundo la existencia de las ondas que hasta entonces solo habían sido una teoría. A raíz de esto, todos los inventores de todo el mundo pierden la cabeza. Se vuelven completamente locos con el cohesor de Branly y lo utilizan en sus propios experimentos porque querían explotar las posibilidades de un mundo conectado por la magia de la electricidad. David. Aún hay más. Tan solo 5 años más tarde, en julio de 1895, Alexander Stepanovich Popov construyó un aparato capaz de registrar perturbaciones eléctricas atmosféricas, vislumbrando así la posibilidad de utilizar un dispositivo similar para recibir señales de radio. Tienes toda la razón, Pepa, no podemos hablar de la invención de la radio sin mencionar la labor de Alexander Popov, a quien muchos consideran el verdadero inventor de la radio, por lo menos en Rusia.
Nos tenemos que ir hasta los Urales para conocer a este matemático, físico e inventor que fue todo un visionario y que demostró la transmisión de las ondas hertzianas. Popov se ofreció como profesor en la escuela de torpedos de la Armada rusa en Kronstadt, donde encuentra un entorno propicio para explorar sus locas ideas y realizar experimentos en el campo de las comunicaciones inalámbricas. Al ver la importancia del descubrimiento de las ondas electromagnéticas por Hertz, Popov comienza a comerse la cabeza para encontrar métodos para la recepción de estas ondas a larga distancia mucho antes de que otros, como por ejemplo Marconi, siguieran sus pasos. En julio de 1895 construye un mejor método para enviar y recibir ondas hertzianas que no es otra cosa que una antena. ¿Qué hizo Popov? Pues añadió a su receptor un hilo metálico extendido hacia arriba y ¡bingo! Podemos recibir señal de radio. En marzo del año siguiente, Popov demuestra ante la Sociedad de Física de San Petersburgo la transmisión de ondas hertzianas entre diversos puntos de la universidad. Y claro, los rusos se quedaron súper locos con todo esto. Aunque las noticias sobre los avances de Marconi llegaron a sus oídos, Popov continúa con sus propios experimentos y logra en 1898 una transmisión de radio entre un barco y la costa a una distancia de 10 kilómetros. Es suyo el invento de la antena receptora, un elemento fundamental en la transmisión y recepción de señales de radio, pero fue Marconi quien lograría el éxito al emplear este concepto en sus propios sistemas. Menudo pájaro estaba hecho este Marconi. Podemos decir muchas cosas de Marconi, David. Nacido el 25 de abril de 1874 en Bolonia, Italia, Marconi parecía destinado a un futuro muy peculiar desde su nacimiento. Criado en una familia acomodada, su educación fue tan selecta como tardía, ya que no iría a la escuela hasta los 12 años. Su pasión por las ondas electromagnéticas lo llevó a realizar sus primeros experimentos mientras aún estaba en la Universidad de Bolonia. Lo que hace realmente Marconi es profundizar en las investigaciones que ya existían, como el descargador de Hertz o la antena de Popov y el cohesor de Bradley, y crear un dispositivo capaz de transmitir señales de forma inalámbrica a unos centenares de metros. En resumidas cuentas, se aprovechó de lo que ya estaba inventado. Y le salió de traca, pero claro, como la mayor parte de los visionarios, como a todos, pues a Marconi se enfrenta a la indiferencia de su propio país. El gobierno italiano no tenía mucho interés en el invento de Marconi y bueno, pues Marconi decide embarcarse en una nueva aventura y se pira a Inglaterra. En la Gran Bretaña, Marconi se lo pasa verdaderamente teta con su nuevo invento. Además, allí él es la novedad y lo aprovecha. Marconi fue muy listo, fue muy astuto y además tuvo mucha suerte, esto hay que decirlo, las cosas como son. De un modo u otro, lo que hace Marconi cuando llega es patentar su invención como el sistema de telegrafía inalámbrica y además funda la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited junto a su primo Jameson Davis. El 13 de mayo de 1897 logra con su invento la primera comunicación inalámbrica a través del mar abierto entre Inglaterra y Gales, y ya, yéndonos a 1901, desafía las leyes de la física transmitiendo las primeras señales inalámbricas a través del Atlántico. Y a raíz de todo esto, por si fuera poco, a Marconi le empiezan a llover galardones, reconocimientos, premios por todos lados, entre ellos el Premio Nobel de Física. Y a los demás, sinceramente, que les zurzan. La depuración del invento de Marconi fue una tarea monumental que cayó en manos de John Ambrose Fleming y Reginald Fessenden a principios del siglo XX. Juntos, se embarcaron en la misión de purificar la transmisión de la voz humana, un desafío que cambiaría para siempre la forma en que nos comunicamos. Hasta 1906 las transmisiones eran telegráficas utilizando el alfabeto Morse para enviar mensajes codificados. Sin embargo, fue en ese mismo año cuando Fessenden, que era un tipo muy audaz, era un físico visionario realmente, consigue transmitir música y voz claramente perceptibles a través de la onda media. Y aquí sí que se lía parda de verdad, porque mientras algunos insisten en reconocer a Fessenden como el verdadero inventor de la radio, otros mantienen la fe en Marconi como el pionero indiscutible. Pero bueno, más allá de las disputas sobre patentes y reconocimientos, lo cierto es que a partir de este momento se sentaron las bases técnicas de la radiodifusión tal y como la conocemos hoy en día. Aunque en sus inicios estas transmisiones pudieran parecer más un juego de física recreativa que un medio de comunicación formal,
no se puede negar el impacto profundo que tuvieron todos estos señores con sus inventos en la sociedad y en la forma en que nos conectamos hoy en día con el mundo que nos rodea. Así que, como podéis comprobar, Marconi patentó un invento que ya contaba con un montón de trabajo realizado previamente por otros. Pero la ironía no terminaba ahí. Resulta que en 1895 Nikola Tesla ya había creado un sistema para transmitir mensajes de voz sin cables. Y aquí viene otro giro de la historia. Resulta que Marconi, que era muy zorro, utiliza el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables. Imaginad la cara que tuvo que poner Tesla cuando se enteró. Pero aunque nuestro amigo italiano se llevara los laureles, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció finalmente en 1943 a Nikola Tesla como el verdadero inventor de la radio y le devolvió la patente que había estado en manos de Marconi durante tanto tiempo y de manera quizás un poquito injusta, ¿no creéis? Así que, como podéis haber comprobado en este episodio, la invención de la radio es un claro ejemplo de que el que no corre, vuela. Pues hasta aquí llega este episodio de Con la historia en los talones. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y gracias por querer aprender cada día un poquito más. Recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube y de Spotify para no perder nuestra onda. También nos podéis encontrar en Amazon Music. Yo por mi parte me desconecto. Estoy muerta. Virtualmente hablando. Gracias por acompañarnos. Gracias Pepa y gracias a todos vosotros y por supuesto recordaros que historia solo hay una, pero interpretaciones a montones. Hasta pronto. Todo el material sonoro empleado en este podcast cuenta con licencia Creative Commons. Gracias por escucharnos.